El sentido de la vista y la alternancia de voces en Mar Rojo, Mal Azul, de Miguel Coyula. Introducción. La siguiente investigación en proceso emplea los términos que propone la genealogía que desarrolla Jesús G. Maestro en la crítica de la razón literaria para explicar la novela Mar Rojo, Mal Azul, con la que incursiona en la literatura por primera vez el cineasta cubano Miguel Coyula. Discute asimismo, por un lado, su clasificación concurrente como obra distópica y postapocalíptica y por otro, su recepción como una suerte de guión rezagado o irrealizable. Esto es posible mediante los modos de ficción desde los que Maestro explica, con base en lo que propone David Roas, la integración de lo extraordinario en la fabulación literaria. De ese modo, se identifica el vínculo entre la ciencia ficción de obras como esta y manifestaciones tempranas de lo que la genealogía de la crítica de la razón literaria denomina literatura sofisticada o reconstructivista. Se trata de la técnica y la magia, dos de los elementos del eje angular del espacio antropológico que caracterizan a las sociedades bárbaras. La magia como medio para escatimar tiempo, recursos y esfuerzos en pos de un resultado cuya obtención lo requiere por lógica, constituye una premisa imposible, que en el mejor de los casos genera una apariencia. Se asemeja tanto al empleo del factor técnica en el género en el que se clasifica la novela, como al cómodo fundamentalismo de los beneficiarios del progreso científico. Desde esta premisa se proponen los términos de un motivo literario tradicional que, en virtud de su interpelación al sentido de la vista, es posible confundir con los términos de una gramática cinematográfica: la visión. Manifestaciones de la narrativa barroca hispana como el Persiles o el Diablo Cojuelo integran la facultad de la polifonía en prototipos humanos a su modo de articularlo. Estos no atienden a casos específicos, sino a características universales. Se busca demostrar que dicho recurso es más adecuado para la interpretación de esta novela que los que hasta ahora se han planteado. Objetivos. Se propone que la narrativa de Coyula, frente a la transducción concurrente, no constituye una proyección hacia el futuro de un contexto dado. Tampoco emplea términos cinematográficos para servir como pauta de una posterior representación o suponiendo que no se materializará. Las características de una teoría del genio desde los presupuestos que propone Maestro ofrecen una interpretación más óptima. Esto se reafirma en el hecho de que, a diferencia de obras hispanoamericanas contemporáneas dentro de dichas clasificaciones, observa una continuidad genológica con antecedentes en el barroco. Un análisis previo de la isla vertical por el mismo autor parte de la implementación de la parodia en el Quijote. Las demás, agrupadas en el mismo ámbito y rubro, se atienen a un paradigma cuya conciencia manifiestan, pero no superan. Tales se establecen desde presupuestos propios de plataformas audiovisuales más populares para reflejar una realidad en términos alegóricos. Se retrotraen así al eje angular del espacio antropológico, donde tiene lugar el mito. Coyula integra prototipos universales cuyas voces se conjugan a partir del aspecto tecnológico común al mundo interpretado que explica lo insólito en la ciencia ficción y la magia de la temprana literatura sofisticada. Las múltiples voces, disrupciones temporales, así como la confusión de perspectivas, se objetivan en los avances en genética y medios audiovisuales, que deberían coordinar a los individuos entre sí y optimizar la comunicación. No obstante, la obstaculizan, concomitantemente a la inquietud barroca frente a la aprehensión de una realidad discontinua y fragmentada. Iván, el protagonista de la obra, representa la genialidad no por sus cualidades, sino su afán de desengañarse. Este se manifiesta en la ostentación o la estricta observancia de la norma establecida por sus antecesores de sus contemporáneos, que objetivan prototipos en su caracterización. El mar, tan ubicuo como la muerte,
es un poder superior al artificio con que el ser humano pretende reemplazar la naturaleza. Metodología. Se analiza la función en esta obra del concepto de la visión que postula Bruce Lauden aplicado a los trabajos de Persíles y Sigismunda de Cervantes y El Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara. De acuerdo con este concepto, la visión consta de una experiencia en la que cierto personaje, guiado por un ser extraordinario, sufre una ampliación de perspectiva. Esta lo transforma no solo en alguien más sabio, sino que lo hace partícipe de la naturaleza insólita de quien lo guía. Se demuestra el vínculo entre este tema con los del pan tar rey, significado en el flujo del agua, y el de la vista como medio para el desengaño. Vives Ferrandis lo desglosa. Aparecen tanto en la obra de Vélez como la Cervantina, y su presencia atiende a los términos de la novela de Coyula. A su vez, se coteja lo insólito desde los modos de la ficción que propone Maestro, así como las conclusiones de Georges Guntert respecto al Persíles, quien afirma que los elementos de este tipo fungen a nivel de la enunciación y no argumental. Se contrasta la visión en estas tres obras con las clasificaciones de distopía y postapocalíptica que se atribuyen a la novela de Coyula. Al hacerlo, se atiende a su consideración como subgéneros de la ciencia ficción y la fantasía. Se aplican para su definición los postulados de John R. Hall respecto a estos dos últimos términos como dispositivos retóricos de discursos que congregan a grupos más o menos numerosos alrededor de un fundamento. Asimismo, se relacionan con lo que proponen Carroll y Sánchez Trigos sobre la eminencia visual del monstruo, elemento central a su vez del horror, con el que se suelen intersectar las subcategorías aducidas anteriormente. Siendo el zombie el monstruo más representado visualmente, se compara la obra de Coyula con Apocalipsis Island, México, de Malpica, y Ciudades Zombies, de Aridgis. Finalmente, se contrasta la aplicación del motivo de la visión en la obra de Coyula con la presencia de técnicas cinematográficas que se identifican en La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig. Discusión. Se discute la traducción que lleva a cabo Carlos Velasco en el prólogo a la novela, reeditado para su publicación en la revista especializada digital Rialta, en tanto que es producto del mismo proceso que Coyula emplea para crear sus películas. Lo equipara al mismo que sigue un escritor en la elaboración de una obra literaria. En función de lo anterior y de que el autor considera que su primera novela, escrita en 1999, supuso una distracción durante su etapa formativa como cineasta, sugiere que, en virtud de sus recursos, se trata del boceto de una película irrealizable. Esta apreciación atribuye desde un criterio estético y arbitrario técnicas de edición cinematográfica y fotografía en la configuración de sus pasajes y la concatenación entre sí de sus episodios. Asimismo, se fundamenta en los términos sensoriales en que se articula la fábula, predominando el de la vista. Sin embargo, el aspecto más cuestionable de esta lectura es la carencia de una definición precisa tanto de cine como de literatura. La posibilidad de que la poética cinematográfica de Coyula tenga dicha pretensión se basa en la disposición de un mínimo de recursos, que para el cineasta suponen un mayor control creativo sobre el producto. No obstante, las diferencias entre los términos y conceptos de ambas manifestaciones artísticas, especialmente en lo que cabe al momento previo a su difusión, resultan insuficientes para tal interpretación. Atienden a las premisas estéticas propias para la valoración axiológica en función de un efecto sensible, más que al de la explicación de una razón literaria. En efecto, la novela se articula en unos términos sensoriales objetivados en pos de dirigir la mirada del lector a una visualización determinada. Dicho aspecto no equivale a las acotaciones propias de las obras que han de representarse cinematográficamente. Esto ocurre sin perjuicio de la mención de sus herramientas y técnicas propias o de que el argumento y la enunciación proyecten una postura determinada respecto a esta actividad.
Resultados. Esta novela se atiene a una razón literaria vinculada a una teoría del genio no tanto por la facultad visionaria de su protagonista de descubrir el engaño, ni su virtud al sacrificarse en aras de la verdad. Lo logra por su conciencia, manejo y trascendencia del núcleo, cuerpo y curso de los recursos en que se suelen objetivar sus contenidos, mediante los que favorece dicha razón sobre una emoción estética, desarrollando una poética original. Es decir, integra temas que por recurrentes apelan a un público más diverso del que abarca su mercado mediante la recursividad que sus categorías mercantiles ofrecen, adaptándola a sus contenidos. Esto se demuestra en un cotejo con obras adscritas a la ciencia ficción latinoamericana, postapocalíptica y distópica, en que se integra, superándola. La obra de Aridgis y Malpica emplea y explicita las convenciones de dichas tendencias para corroborar su fidelidad a un modelo procedente de las plataformas de streaming. Sus términos insólitos les permiten aislar y confrontar dialécticamente una idea de identidad frente a la de normalidad que impone un opresor. Irónicamente, esta figura genera el paradigma que le sirve de código. Difiere asimismo de Puig, que confronta el ideal de felicidad impuesto desde el cine como dispositivo propagandístico con una realidad propia. Se plantea en los términos de su gramática, que no siempre corresponde con los que se conjuga en la literatura para dar lugar a una simploqué que, como en el caso de la visión, concreta y expresa ideas. Esta se refuerza en la coralidad de la novela de Coyula, mientras que el autoengaño, evidente en la tendencia de los sujetos a aglutinarse, es característico de la especie, la experiencia contraria es iniciativa de cada quien. El motor que da al sujeto razón de ser es develar un misterio. Asimismo, el fin común de todo ser vivo es la muerte. El mar es una sola imagen que sintetiza en esta obra ambas cosas tanto en su profundidad como su dilatación. Su flujo, al contrario de los planes y programas individuales y colectivos, es asimismo constante e impredecible. Conclusiones. Las primeras interpretaciones de la obra de Coyula no son congruentes con los dispositivos que emplea para objetivar su razón literaria. En cambio, atienden al propósito de difundirla valiéndose del mayor reconocimiento del autor como cineasta. La novela no responde a las características de la ciencia ficción postapocalíptica que se produce en Hispanoamérica desde modelos ajenos tanto a su propio contexto como a la literatura. Emplea sus referentes para trascenderlo y apelar a un público más amplio desde la visión, modelo propio de la tradición literaria clásica a partir de los códigos propios del barroco hispano. Estos proceden de obras como el Persile cervantino y el Diablo cojuelo. A partir de términos relativos a la mirada, el autor articuló una revelación en la que el protagonista descubre las condicionantes de la especie mediante su experiencia individual. Desde esta premisa y tal como las obras citadas, la obra proyecta la discontinuidad y fragmentación de la realidad. Ambas se manifiestan en las múltiples perspectivas y la infiabilidad de los medios para llegar a la verdad, así como la perseverancia humana de paliar ambas condiciones mediante el artificio y la apariencia. Dicho afán se materializa en el cambio de manos y los usos dados a una misteriosa cámara de video que dirigen y fijan el sentido de la vista del lector. Los desarrollos técnicos para solucionar la dependencia energética del mundo, así como la clonación para manipular a las nuevas generaciones a partir del programa del hombre nuevo, obran el resto. El apocalipsis, tal como sugiere la acepción que se contrapone a la que denota como rubro comercial, sobreviene según el testimonio de un solo individuo a la intención de crear una utopía. Esto se corresponde con la violenta reacción entre términos mutuamente excluyentes. Son resultado del empeño de controlar a la especie humana en su totalidad y el desconocimiento de sí mismo que rige las pulsiones individuales. La muerte es tan inevitable como el mismo afán de eludirla desde siempre. Muchas gracias por permitirme participar en este evento,
y por prestarme atención. Y aprovecho para dedicar esta contribución a Luz Roberts, mi, mi supervisor en el trabajo con ocasión de su cumpleaños. Gracias nuevamente y que pasen un fabuloso día.